Uno de los comentarios que más llegan a mis videos y tanto a YouTube como a TikTok es aspirantes que dicen haber aplicado un montón de posiciones pero que no reciben ningún tipo de respuesta, ningún tipo de entrevista. En este video te voy a dar mi opinión y un par de tips que te pueden ayudar a conseguir esa primera entrevista o ese primer empleo. Si es primera vez que te topas con el canal, mi nombre es Dave y hacemos tutoriales, hablamos todo lo relacionado con el mundo de DevOps, de Cloud, AWS, Kubernetes, etcétera. Así que si te interesa, quieres aprender, pues este es tu canal. Te sugiero que te suscribas, que le des like si te gusta el contenido porque es la mejor manera de apoyarme. Hay muchas cosas que he mirado durante estos años y a pesar de que yo no soy especialista en, digamos, en la consultoría de carreras profesional, por experiencia propia y por referencias de otros, puedo un poco darte un par de tips, ¿no? Lo primero que tienes que entender es que hay mucha competencia. Cuando quieres entrar al mundo de tecnología, entiende que quieres entrar a una posición de un nivel junior y lamentablemente hay muchas personas junior queriendo entrar al mercado y hay pocas ofertas para ingenieros junior. Entonces, lo que te aconsejo en este caso es que tengas paciencia y que perseveres, porque a la final es la única manera, ¿no? Es seguir insistiendo, seguir aplicando, ver qué cosas no te funcionan, arreglarlas y volver a intentarlo. Y así hasta que consigas tu primer empleo. Una cosa que puede estar pasando que quizás no te estás dando cuenta es que estás aplicando a posiciones en las que no tienes nivel. Desafortunadamente, por el punto anterior, hay empresas que están buscando ingenieros junior, pero que tengan al menos una mínima experiencia. Y si no tienes experiencia, automáticamente te van a descartar. Entonces, lo más probable es que si no tienes experiencia, puedes aspirar a posiciones como, en mi país lo llamamos pasantías o pueden llamarlo también prácticas profesionales, también a trabajos de tipo freelance, como proyectos particulares, etcétera, ¿no? Pero de resto ya empresas donde necesitan un poco de experiencia, si estás aplicando esas posiciones, automáticamente te van a descartar. Por tanto, mi consejo es que trates de aplicar realmente a posiciones que realmente se ajustan a tu nivel actual. Una cosa que he notado mucho de personas que me han pasado sus currículum o que me han mostrado sus perfiles de LinkedIn, y de vuelta no soy especialista en este tema, pero bajo mi propia experiencia y referencia de otros, eh, he visto que muchas personas no cuidan a detalle lo que publican en su CV y su LinkedIn, en su perfil de LinkedIn. Recuerden que ambos, tanto estos dos, el CV y el LinkedIn, son tu carta de presentación, por tanto deben estar súper bien cuidados. ¿Y a qué me refiero a esto? Me refiero a súper bien estructurado, con su foto bien profesional, con los datos de contacto, con una intro que realmente llame la atención y que demuestre que eres capaz de hacer, con tus estudios que has realizado, con cualquier estudio, me refiero a universitarios, certificaciones, cursos, etcétera, con tu experiencia si la tienes o no, con referencias si las tienes, etcétera, etcétera, ¿no? Algo bien bastante profesional. Lo mismo pasa en LinkedIn, una foto bastante profesional, una intro bien profesional. Pueden revisar mi LinkedIn en la descripción, creo que están los enlaces para mi perfil. Más o menos, de vuelta, no soy experto, pero cuidar estos detalles hace que cuando tú presentes un CV y alguien lo lea, como es tu carta de presentación, van a mirar y van a decir, ah, ok, explica bien lo que esta persona hace, entiendo que tiene experiencia o poca, pero se ve que es una persona que le ha puesto detalle a esto. Entonces, eso me parece súper importante que tienes que cuidar. En esta misma onda del perfil de tu currículum y de tu perfil de LinkedIn, poner los enlaces también de tu portfolio de GitHub. Si no tienes un portfolio y estás queriendo entrar al mundo de desarrollo o de DevOps, creo que deberías tenerlo. Hace poco hice una publicación en mi perfil, quizás dejo el enlace por acá también, donde pregunté qué cosas debería tener una persona que quiere entrar al mundo de tech desde cero, sin experiencia, y muchos coincidieron que tener un portfolio de GitHub, de repositorios, ejemplos en los que hayas trabajado o proyectos personales en los que hayas participado, te ayuda un montón. Y yo coincido con esto. Entonces, recuerda siempre en tu CV tener el enlace a tu perfil de GitHub o a tu página, a tu blog personal, si es que estás escribiendo algún tipo de blog o participando en algún tipo de comunidad de tecnología, eso creo que te ayuda un poco. Otra cosa que veo muy importante es que en las personas que quieren entrar en tech,
es la falta de capacitación. Les han vendido la idea, desafortunadamente, personas que están buscando venderte un curso o un bootcamp, que la universidad no hace falta. Y miren, por mi experiencia sí lo hace, sobre todo si eres latino. ¿Por qué? Porque si eres latino, normalmente las empresas latinoamericanas buscan que tengas un título universitario. Si eres como yo, que tuve que emigrar de mi país, el título universitario te da la capacidad de poder aplicar a ciertas visas, son requisitos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que tú decidiste no cursar una carrera universitaria o simplemente no puedes económicamente permitirte una carrera universitaria, no pasa nada. Pero eso no significa que no te tengas que preparar, bien sea con bootcamps, con certificaciones, con cursos, todo este tipo de cosas que puedas hacer para aprender y demostrar que has asistido a ciertas preparaciones formales, te ayudan en tu currículum. Créeme, hazme caso, puedes no hacerlo. Tengo un amigo que no tiene carrera profesional, es senior, es un arquitecto senior de cloud y le va súper bien, pero él le ha tocado trabajar mucho para llegar a donde está. Así que, de vuelta al primer punto, paciencia y disciplina. El otro aspecto es, estás consiguiendo entrevistas, pero no pasas a siguientes rondas. Eso probablemente pueda ser porque tengas que trabajar en tu capacidad, en tu comunicación, en la forma en cómo te presentas a ti mismo. Recuerda que una entrevista, tanto el currículum es la carta de presentación, la entrevista es cómo te vendes a ti mismo de cara a ese empleo. Entonces, tener desarrollado la capacidad de comunicación es muy importante. Desafortunadamente, el mundo online hace que nos escondamos detrás de una cámara, detrás de un perfil de Twitter o de LinkedIn, de lo que sea, y no ejercitamos la capacidad de comunicarse. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo siempre he cuidado esto. Una de las razones por las que hago videos en YouTube es porque creo que tengo la capacidad de comunicarme con la gente, y esto lo desarrollé porque hace mucho tiempo me di cuenta que si no me vendía a mí mismo no iba a conseguir empleos. Entonces empecé a practicar conmigo mismo enfrente a un espejo a cómo presentarme a mí mismo y qué cosas eran mis fortalezas, mis debilidades y cómo responder a ciertas preguntas. Entonces, con el pasar de los tiempos, desarrollé tanta confianza que realmente yo prefiero que me hagan las entrevistas en vivo para que me puedan conocer y puedan ver cómo me muevo y me expreso que detrás de una cámara. Así que un consejo, practiquen, ensayen la forma de cómo se comunican, cómo se expresan, qué cosas son buenas prácticas en qué comunicar y qué no, y así posiblemente puedan tener mayor posibilidad de tener su primer empleo. Lo otro que puede estar pasando es que te descarten en pruebas técnicas y eso es un indicativo que simplemente te falta experiencia o te falta práctica técnica, y para eso no hay otra forma que seguir practicando, seguir aprendiendo, no detenerse. Ya yo tengo más de 12 años en el mundo de TI y les puedo asegurar que de los 7 días de la semana, al menos 5 estoy haciendo algo a nivel personal. Bien sea porque estoy aprendiendo algo en mi trabajo nuevo, o porque después de mi trabajo vengo y me pongo a estudiar o a leer algo. También lo hago porque tengo este canal de YouTube que me hace que tenga que estar aprendiendo cosas para poder hacer videos para ustedes. Entonces, hay que mantenerse aprendiendo y practicando y agarrando experiencia hasta que cuando te pongan la prueba técnica para ti sea muy fácil pasarla. Miren, otra reflexión que creo que es muy importante y que ustedes como aspirantes a ese primer empleo tienen que tomar en cuenta es que muchas veces creo que están se hacen unas expectativas de ese primer empleo demasiado altas. Por ejemplo, hago un bootcamp de 6 meses y ya creo que voy a entrar en una empresa tecnológica como DevOps Junior. Miren, DevOps como tal es una carrera que requiere un conjunto de habilidades, igual SRE, Platform Engineering, que requiere un conjunto de habilidades en muchas áreas. Está el área de cloud, está un poco de conocimiento de desarrollo de software, hay una parte de arquitectura de infraestructura, de redes, de cómputo, de storage, de un poco de base de datos, hay un poco de todo. Entonces, una persona que empieza de cero. Por eso pasa mucho que también me dejan en los comentarios que se sienten abrumados por toda la información que tienen que cubrir, y es porque yo a través de los años tuve que aprender todo esto y es lo que me permite estar donde estoy. Ese primer empleo
Lo que yo siempre digo es, traten de aprender Linux porque es la base de todos, como sysadmin fue lo primero que yo aprendí Linux. Y lo segundo será cloud, ¿ok? Y pueden aspirar a entrar a profesiones, a trabajos junior para ingenieros cloud, ¿no? Donde solamente vas a tocar configurar cosas en un entorno de cloud. No vas a programar nada, no vas a configurar CI/CD, nada de esto, porque ya eso es meterse con el ciclo de vida del software, con Continuous Delivery, con distintas herramientas de Kubernetes, Terraform, etcétera, que quizás todavía no estás preparado para ello. Pero también pasa que quizás tengas que dar un paso anterior. Yo les voy a contar mi experiencia, que es como yo entré al mundo de tecnología. Miren, yo me gradué de ingeniero en electrónica y en telecomunicación, o sea, nada que ver. Durante mi carrera, sí es cierto, hice un curso de inglés, llegué a un nivel muy avanzado, pero después lo tuve que abandonar por las prácticas profesionales. Las prácticas profesionales fueron en un sitio donde era una petroquímica y yo lo que hacía era soporte usuario, es decir, arreglar las computadoras de los demás. Esa fue mi primera experiencia básica profesional, digamos. Luego de que me gradué, no encontraba trabajo porque no tenía esas habilidades de venderme a mí mismo, no me había preparado para hacer entrevista, para tener currículum, etcétera. Pero tuve la suerte, bueno, suerte, de encontrar mi primer trabajo como vendedor de equipos electrónicos. Vendedor. Y fue súper humillante porque yo decía que había estudiado toda mi carrera en electrónica para terminar siendo vendedor. Ahora con los años creo que vender es una habilidad que hay que tener y que creo que yo la he ido practicando. Así que si viene la inteligencia artificial y me quita el trabajo, pues me dedico a vender. Bueno, de ahí, como no seguía sin conseguir trabajo, me fui al ejército porque era otro sueño que yo tenía. Y sí, serví en el ejército por 2 años y estuve trabajando dentro del ejército, como era un ingeniero, estuve trabajando en un departamento de ingeniería y hacía un poco de todo. Salí de ahí y me seguí preparando, seguí haciendo cursos, hice una certificación de Cisco y conseguí mi primer trabajo, que era como sysadmin, en el que el 70% era reparar computadoras a otros, que era una empresa donde el trato de la gente para hacer soporte eran puros imbéciles, la mayoría, y el otro 40-30% de mi tiempo era configurando servidores o solucionando problemas a nivel de servidor y de redes. Ese fue mi primer gran trabajo como sysadmin. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo me seguí preparando, apareció AWS, empecé a estudiar cloud, empecé a estudiar Linux, Python, todo este poco de cosas, hasta que tuve la suerte de conseguir mi primer empleo como ingeniero cloud en un proyecto que iba comenzando, una startup, y ahí fue donde arrancó mi carrera como DevOps ya hace como, no sé, 9, 10 años. Entonces, creo que quizás tu primer trabajo en el mundo de tecnología sea reparar computadoras. O sea, una práctica profesional, lo que quiero decir. Quizás estás aspirando a un trabajo al que todavía tú no estás preparado. ¿Okay? Un bootcamp de 6 meses no te deja listo porque son demasiadas cosas que hay que aprender. ¿Okay? Es simplemente esto. Lo digo porque mucha gente, la comunidad, a las personas que yo me dirijo en este canal, son personas que van comenzando. Aunque también de vez en cuando hago algún tutorial un poco más avanzado, pero la mayoría son personas que van comenzando en la carrera y que me escriben. En resumidas cuentas, porque este video se puede haber hecho muy súper largo, hay que tener disciplina, constancia, cuidar los detalles, poner ese currículum y ese perfil de LinkedIn súper lindo, practicar las entrevistas, cómo expresarnos, cómo responder a preguntas básicas en una entrevista, practicar la parte técnica para que cuando te hagan esas evaluaciones técnicas puedas pasarla y nada, seguir insistiendo, seguirse preparando porque de eso se trata hacer tecnología. Si de verdad te gusta, vas a seguir aprendiendo el resto de tu vida. Yo sigo aprendiendo. Y nada, te deseo muchos éxitos y si tienes alguna duda en los comentarios, déjame cuál ha sido tu experiencia, qué problemas tienes, si ya tienes tu primer trabajo, qué cosas hiciste para conseguir ese primer trabajo, porque otros te pueden leer y pueden aprender de tu experiencia. Y nos vemos muy pronto, cracks.